Bueno, estamos en las 9:40 tomando un café con ustedes. Hoy, desde luego, imagino las conversaciones que tienen están que trinan, supongo, porque estrenamos hoy muchas cosas y alguna de ellas no nos apetece especialmente. Eso va a repercutir, como se pueden ustedes imaginar, pues en el precio de todo. Vamos a saludar a José Chantada, responsable financiero que asesora a empresas de transporte, entre otras cosas, se pueden imaginar, por la subida de los peajes, porque justamente hoy también vemos, por ejemplo, en lo que se refiere a la información general de cómo nos va a ir la vida, todo lo que tendremos que pagar en función de a dónde vayamos. Recorrer Galicia por autopista pues sale realmente en una renta que yo no sé cómo van a llevar los transportistas. El peaje de la P9 entre Santiago y las principales urbes culmina en 13 años una subida del 50%. El trayecto, por ejemplo, a Vigo cuesta ahora 11,40 euros, cuando en el 2011 suponía 7,60. Imagino que hay que poner un café y bien cargado. José Chantada, ¿qué tal, José? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se pone difícil este 2024, ¿eh? Muy complicado. Y además llueve sobre mojado, porque claro, estamos hablando de que en el sector de transporte el incremento medio de costes ya estaba en el 38%. Este último golpe, lo único que viene es a colmar un vaso que ya estaba casi desbordado. Es que además recordamos en la última subida que hablamos también pues con algunas empresas de transporte que estaban desesperadas en aquel momento, porque decían, es que eso además, aunque a los consumidores les parezca que les queda un poco lejos, o a muchos que no utilicen las autopistas ni paguen peajes, lo van a tener también que pagar de su bolsillo, porque todo lo que se transporta va a tener ese coste añadido. Correcto. Además se da la dicotomía de que entre el transporte de mercancías y el transporte de viajeros, los empresarios del transporte de mercancías pueden tratar de intentar repercutir algo de esos costes a sus clientes, pero los empresarios del transporte de viajeros tienen contratos firmados con la Administración del año 2021 que no pueden tocar, y ellos se encuentran con subidas muy superiores al 0,5% que recogían los pliegos que en su momento firmaron, con lo cual a ese incremento de costes que comentaba inicialmente, del 38, hay que añadir ahora este incremento de costes, y así sucesivamente. Y además, lo que a ellos les preocupa no es que sea un tema coyuntural, es que si bien la guerra de Ucrania no sabemos ya cuándo va a terminar, ahora se abre un conflicto en el Mar Rojo, y todo acaba teniendo traslación a los costes, mientras que ellos no pueden trasladarlo ni al cliente final, porque sería inviable, ni en el caso de la Administración, esta puede revisar unos contratos porque es la Administración Central quien lo tiene que revisar. Uh-huh. Bueno, arrancamos hablando de peajes, pero los carburantes también forman parte de ese historial, vamos a decirlo así, terrible, que llevan padeciendo ustedes. Y hablamos del transporte de diferentes productos, pero también hay que hablar no solo de mercancías, sino también de viajeros. Por eso decíamos, ustedes titulan que la subida de los peajes ahoga a los transportistas, y realmente si tenemos que buscar soluciones y ponerlas ahora para los oyentes que se sientan identificados, no parece que sea una tarea fácil, ¿verdad? No, estamos hablando de que son costes que vienen impuestos, pero que no son fáciles de imputar. Hablamos de situaciones concretas como puede ser en la estructura de costes de una empresa de transportes, el 30 y tantos % lo supone el combustible, ¿vale? El combustible no está en nuestras manos, ni suavizarlo, ni bajo ningún concepto, salvo con las ayudas propias que ha designado las distintas administraciones, ni reducirlo. Lo único que se puede hacer por parte del transporte en general, tanto en mercancías como en viajeros, lo que se viene realizando con mucho esfuerzo, pues a través de la incorporación de nuevas tecnologías, una optimización de la gestión en los recursos. Es decir, al fin y al cabo, el cáncer que tiene en el sector del transporte son los kilómetros en vacío. Yo cada kilómetro que hago en vacío es una pérdida. Claro. Bueno, pues la única arma que tiene el sector es intentar reducir al mínimo las ineficacias que actualmente tienen, y que los costes que a ellos no tienen manera, porque vienen dados, es decir, el 33% es combustible, el 33% es personal. El personal viene regulado por convenios,
me encuentro casi con el 70% del coste que no hay manera de actuar sobre él. Y vienen impuestos. Y el sector, tanto en mercancías como en viajeros, no puede trasladar las subidas. Ahí es donde realmente se están asfixiando en su propio quehacer diario. De aquí, bueno, podemos pensar o sacar dos reflexiones. Una de ellas es, si salimos de Galicia, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque, claro, el transporte no solo es en el interior de nuestra comunidad. ¿Cómo va a repercutir o cómo va a afectar cuando tenemos que pensar, pues eso, en todos los camiones que salen cada día, por ejemplo, con producto gallego a Madrid, o todos los movimientos que hay en distintos sectores y a lo largo y ancho de toda España, incluso en el extranjero? ¿Esto cómo se va a notar o cómo va a afectar? A ver, ahí el principal impacto se produce en el transporte de mercancías. En viajeros es difícil que haya servicios interregionales, ¿vale? Sí los hay, pero son minoritarios, no afectan tanto. Sí afectan al que los hace, pero no es la generalidad del sector. Pero en mercancías es muy raro que las empresas solo se dediquen al mercado regional. Hoy en día casi nos atreveríamos a decir que un 35%, casi un 40% de las empresas hacen transporte internacional, incluyendo como tal Portugal, ¿vale? Sí. Ese transporte, en el caso de las empresas de mercancías, ¿vale?, no encuentra grandes diferencias, porque al final los recursos son muy sencillos. El personal es el propio, el combustible está generalizado. Lo único que puede encontrar una pequeña diferencia son en esas tasas que estamos hablando, por ejemplo, en los peajes, o lo que ellos conocen como la viñeta, cuando salimos hacia Europa, pues que son todos estos peajes, como puede ser el telepeaje en Portugal, ¿vale? Eso es lo que a ellos le afecta. No es significativo hacer mercancías a nivel regional o a nivel nacional en cuanto al incremento de costes, sí en cuanto a viajeros. Uh-huh. Pues es todo esto lo que vamos a tener que vivir, y eso que hay alguna buena noticia, ¿no? Que los carburantes parece que no se van a disparar mucho. Hay alguna noticia que parece por lo menos parece. Que está ahí estancada, sí, la verdad. No olvidemos que los últimos meses estaba bajando y de repente se ha disparado otra vez. Es que no está en manos y no hay un horizonte temporal que uno pueda manejar en escenarios como puede ser el contrato con la administración. El caso del regular dura 10 años, más 2 de prórroga son 12. Si a mí en el horizonte temporal me pones un 0,5 de incremento, me he comido los 12 años en el año pasado. Esa es la realidad. Es complicado. Y las bonificaciones que hay, no solo de peajes, sino también para, bueno, pues otro tipo de situaciones que también afectarían a los transportistas. ¿Es ahí? ¿Qué es lo que tiene que escuchar usted día a día? A ver, realmente han ayudado a paliar parte del problema, pero ahora mismo acaban de reducir otra vez la aportación y el coste no ha vuelto a la situación anterior. Es decir, hay un suplemento de costes que ya estaba, que se paliaba en cierta medida con cierta ayuda, pero desaparece la ayuda, pero no desaparece el efecto que trataba de subsanar. Con lo cual, es otro incremento de coste implícito. Si a mí antes me ayudaban con 10 céntimos y ahora dejan de ayudarme y me ayudaban porque había subido 20 céntimos, pues mi coste era de 10 céntimos, pero si ahora el coste es de 15 céntimos y me han quitado los 10, tengo un incremento de 5 céntimos, porque realmente el coste ya es 15 céntimos. Esa es la realidad. Una realidad que de este sector estratégico, claro, hay cantidad de cosas que efectivamente pues van a afectar no solo a las exportaciones, como decíamos, sino también a ese día a día y a lo que nosotros como consumidores vamos a tener que padecer. Pero bueno, nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes, a ver qué pasos se pueden dar o qué situaciones pueden beneficiar a todo este colectivo que en Galicia representa un porcentaje enorme, ¿no? Sí, es un colectivo muy importante en Galicia y además, como decimos nosotros, estamos en la esquina de España. Nosotros tenemos un incremento de costes importante simplemente para salir hacia la meseta. No hay que olvidarse que hay que subir unas pequeñas montañas, que el incremento de combustible es bastante importante. No es lo mismo hacer un porte desde León a Madrid que hacerlo desde Vigo a León y de León a Vigo, o de León a Madrid. ¿Por qué? Porque aquí hay un incremento de costes que supone pues la lejanía que nos sitúa en un mercado muy globalizado y a nosotros en una esquinita
maravillosa de España, pero en una esquinita. Bueno, José Chantada, decíamos, es responsable financiero que asesora además a empresas de transporte, que cada año lo tiene usted un poco más difícil, ¿eh? Para que sea todo rentable. Como dice el otro, trabajo que no falte, ¿no? Sí. La situación no gusta a nadie, pero hay que estar a las duras y a las maduras. Es un sector muy agradecido, un sector que es vital para todos y que hay que ayudar, porque no nos olvidemos, cuando estuvimos encerrados, los que nos traían los yogures a casa eran ellos. Y muchos de ellos tenían que ducharse con aguas de charcas, que era lamentable que esa situación no se le ha visto reconocida a un sector que, por ejemplo, se le ha reconocido al sanitario, no se le ha reconocido al sector transporte. Total y absolutamente de acuerdo, José. Muchísimas gracias por tomar este café con nosotros. Le invitaremos cuando usted pueda y podamos conversar tranquilamente de todo esto. Y gracias por esta primera cita. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un saludo. Igualmente, es que arrancamos este año, ya ven ustedes, de esta manera, con bastantes novedades, y nos parece interesante estar pegados y ligados a todos estos sectores que nos afectan directísimamente. Además, lleva razón, no se les reconocía y muchas veces escuchamos su desesperación en antena, sectores de todo tipo además.